perfección nunca se suponía que sobreviviera durante miles de años. Y sin embargo, esparcidos por todo el mundo, hay monumentos antiguos cuya precisión continúa desafiando la comprensión moderna. Piedras masivas todavía encajan con una exactitud asombrosa. Trazados cuidadosamente planificados permanecen alineados con el paisaje y con el cielo, y decisiones de ingeniería tomadas siglos antes de la ciencia moderna todavía pueden medirse hoy. Los arqueólogos han explicado cuándo se construyeron muchos de estos lugares, pero no siempre cómo se logró semejante exactitud extraordinaria con las herramientas de su tiempo. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros documentales sobre los enigmas más fascinantes de la antigüedad. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estas historias. Ahora sí, empecemos. El Castillo de Trotsky. El Castillo de Trotsky es la clase de lugar que hace que una pregunta parezca imposible de responder. ¿Por qué construiría alguien deliberadamente una fortaleza en lo alto de dos gigantescas torres de piedra volcánica, cuando casi cualquier otra plaza fuerte medieval de Europa eligió amplias colinas, cruces de ríos o crestas de montaña? Alzándose desde el corazón de lo que hoy es el paraíso bohemio en la República Checa, Trotsky parece menos un castillo y más dos megalitos que de algún modo persuadieron a los humanos de que se asentaran sobre ellos. La parte más asombrosa es que los dos pilares de roca gemelos nunca fueron tallados por las personas en absoluto. Son tapones volcánicos, el magma endurecido que en su día llenó la garganta de un antiguo volcán, hace aproximadamente entre 17 y 30 millones de años. Todo lo que había a su alrededor se erosionó lentamente a lo largo del tiempo geológico, dejando atrás dos torres de basalto aisladas, que se yerguen aproximadamente 47 y 57 metros por encima del paisaje circundante. Mucho antes de que existieran los muros, las puertas o las torres de vigilancia, la naturaleza ya había creado una de las bases defensivas más extrañas de la Tierra. Cuando Chenjev de Wartenberg comenzó a construir el castillo alrededor de 1380, heredó un problema que ningún arquitecto medieval elegiría normalmente. No había casi ningún terreno nivelado sobre el que construir. Cada bloque de piedra, cada viga de madera, cada herraje de hierro tenía que ser izado por empinados acantilados volcánicos, que los visitantes modernos a menudo tienen dificultades para escalar, incluso con senderos y escaleras preparados. Los arqueólogos estiman que las ruinas visibles ocupan solo una fracción del complejo defensivo original. Sin embargo, la mampostería superviviente por sí sola demuestra una extraordinaria adaptación al terreno. En lugar de forzar el paisaje para convertirlo en una fortaleza simétrica, los constructores permitieron que los megalitos naturales dictaran el diseño. La torre occidental llegó a conocerse como Baba, que significa anciana, mientras que el pilar oriental más alto fue llamado Panna, o doncella. Esos nombres aparecieron siglos después a través del folclore local en lugar de en los registros medievales oficiales. Sin embargo, transformaron dos inmensas formaciones geológicas en personajes rodeados de leyendas. A diferencia de los castillos erigidos sobre líneas de crestas continuas, las defensas más fuertes de Trotsky ya existían antes de que se colocara la primera piedra. El basalto es significativamente más duro que muchas rocas sedimentarias usadas en otros lugares de Europa Central, haciendo los acantilados casi imposibles de socavar. La guerra de asedio medieval a menudo se apoyaba en excavar túneles bajo los muros, derribar las puertas o construir torres de asedio de igual altura. Ninguno de esos métodos funcionaba eficientemente aquí. Una fuerza atacante primero tenía que alcanzar la cima de una roca volcánica casi vertical antes siquiera de enfrentarse a la propia fortaleza. Los historiadores describen con frecuencia a Trotsky como uno de los castillos naturalmente mejor defendidos de Bohemia, porque su mayor muro no fue construido por ingenieros, sino por millones de años de actividad volcánica. Cuanto más profundamente examinaban los investigadores el sitio, más extraña se volvía su historia geológica. Estas imponentes columnas de basalto representan el núcleo solidificado de un volcán, cuyo cono exterior desapareció por completo a través de la erosión. En términos geológicos, son cuellos o tapones volcánicos comparables a formaciones como la Torre del Diablo en Estados Unidos, aunque a menor escala. Estar de pie sobre los muros del castillo significa, por tanto, estar de pie dentro de lo que en su día fue el interior de un volcán, en lugar de sobre su superficie. Pocos constructores medievales podrían haber comprendido el origen de estas rocas.
Sin embargo, reconocieron instintivamente algo extraordinario en ellas. A través de Europa, imponentes pilares de roca aislados se convirtieron repetidamente en lugares de culto, refugios o fortificaciones, lo que sugiere que las comunidades antiguas y medievales veían de forma consistente los dramáticos paisajes megalíticos como símbolos de poder, mucho antes de que la geología pudiera explicar su existencia. La arquitectura en sí continúa desconcertando a los especialistas, porque cada decisión práctica parece contradecir la conveniencia. Las dos torres principales se yerguen sobre masas de roca separadas, divididas por un profundo hueco natural. En lugar de abandonar uno de los pilares, los constructores conectaron ambos a través de muros, puentes y pasajes defensivos, convirtiendo eficazmente la formación volcánica en una fortaleza de dos partes. El almacenamiento de agua se convirtió en un desafío de ingeniería constante, ya que no existía ningún manantial natural en la cima. Los suministros tenían que transportarse hacia arriba a través de estrechas rutas de acceso, que fácilmente podían convertirse en cuellos de botella durante los asedios. Sin embargo, esas mismas dificultades logísticas también protegían a los habitantes. Un enemigo capaz de cargar máquinas de asedio cuesta arriba habría estado agotado antes de lanzar un asalto. Muchos visitantes asumen que las ruinas supervivientes representan el castillo entero, pero las prospecciones arqueológicas indican lo contrario. Los cimientos ocultos bajo la mampostería derrumbada revelan edificios adicionales que desaparecieron durante siglos de guerra y abandono. Los incendios, las ocupaciones militares y el gradual colapso de los muros expuestos borraron gran parte del trazado original, dejando a los historiadores reconstruir la fortaleza a partir de fragmentos de mampostería, ilustraciones tempranas y descripciones escritas. Varios bocetos del siglo XVII muestran líneas de tejado y estructuras defensivas que ya no existen hoy, creando debates continuos sobre cuánto del horizonte original se ha perdido permanentemente. Bajo las ruinas visibles yace otra capa de misterio. Las tradiciones locales han hablado durante mucho tiempo de pasajes subterráneos que se alejan de la fortaleza hacia los bosques circundantes o los asentamientos vecinos. Aunque ninguna evidencia confirma las versiones dramáticas de estas leyendas, los estudios geológicos modernos muestran que el basalto fracturado naturalmente desarrolla fisuras y cavidades a lo largo de inmensas escalas de tiempo. Ciertamente existieron algunos sótanos y espacios de almacenamiento artificiales, pero distinguir la excavación medieval de las fracturas volcánicas naturales sigue siendo notablemente difícil. Las investigaciones con georradar han identificado anomalías bajo secciones del castillo. Sin embargo, ninguna exploración exhaustiva ha revelado una extensa red oculta. Como resultado, el paisaje subterráneo sigue siendo uno de los aspectos menos comprendidos de Trotsky. Su ubicación estratégica también amplificaba su importancia. Desde la torre más alta, los observadores podían monitorear vastas secciones del norte de Bohemia, vigilando las rutas comerciales, los ejércitos que se aproximaban y los territorios vecinos a lo largo de docenas de kilómetros bajo condiciones meteorológicas favorables. Antes de los telescopios, las radios o las torres de señales, la elevación por sí sola era una tecnología militar decisiva. Los tapones volcánicos aislados elevaban a los defensores muy por encima de los bosques circundantes sin requerir que construyeran torres imposiblemente altas. La naturaleza ya había completado esa tarea. Las leyendas que rodean a Baba y Panna se volvieron gradualmente inseparables de las propias rocas. Un relato afirma que las torres representan a dos mujeres cuyas personalidades coinciden con sus nombres, divididas para siempre por la rivalidad. Otro habla de brujas que se reunían sobre los acantilados de basalto durante las tormentas violentas, mientras que el folclore posterior imaginó un tesoro oculto escondido en algún lugar dentro de la piedra volcánica. Ninguna de estas historias puede verificarse. Sin embargo, reflejan una tendencia humana recurrente a explicar paisajes tan inusuales que la historia ordinaria parece insuficiente. Tradiciones similares aparecen alrededor de imponentes formaciones rocosas a través de Europa, donde las formas terrestres megalíticas aisladas inspiraron repetidamente mitos mucho después de que sus verdaderos orígenes geológicos fueran olvidados. Irónicamente, el mayor misterio que rodea a Trotsky no tiene nada que ver con fantasmas o tesoros perdidos. Es la simple decisión de construir allí en absoluto.
La Europa medieval contenía innumerables colinas que ofrecían una construcción más fácil, mejores suministros de agua y espacios habitables más grandes. Trotsky no ofrecía casi ninguna de esas ventajas. Sin embargo, proporcionaba algo que pocas ubicaciones del continente podían igualar: 2 colosales megalitos volcánicos que transformaban un monumento geológico ya formidable en una fortaleza casi inexpugnable. Más de 6 siglos después de que sus muros se alzaran por primera vez sobre el basalto, los visitantes todavía se quedan con la misma impresión. El castillo se siente temporal, mientras que la piedra debajo de él se siente eterna, como si la civilización humana meramente hubiera tomado prestada la cima de un antiguo volcán durante un breve momento en una historia que comenzó millones de años antes de que se colocara la primera piedra de los cimientos. La fortaleza de Egin y el río Amarillo. Las primeras pistas no emergieron de un espectacular avance arqueológico, sino de historiadores y topógrafos que intentaban comprender por qué el mismo tramo de tierra junto al río Amarillo seguía apareciendo en los registros chinos a través de dinastías enormemente diferentes. Alrededor del moderno Hejin, en la provincia de Shanxi, los arqueólogos identificaron los restos de sucesivas murallas de la ciudad, movimientos de tierra defensivos, cimientos, cerámicas, ladrillos y estructuras militares que pertenecían a múltiples períodos en lugar de a un único asentamiento. Las excavaciones revelaron gradualmente que esta no era una ciudad construida una vez y abandonada. Fue reconstruida repetidamente sobre casi el mismo terreno durante más de 2000 años, aunque se hallaba junto a uno de los ríos más impredecibles de la Tierra. Ese descubrimiento planteó de inmediato una pregunta mucho más intrigante que la propia fortaleza: ¿por qué generaciones de gobernantes continuarían invirtiendo enormes cantidades de trabajo en defender un lugar que la naturaleza parecía determinada a borrar? La respuesta comienza con la geografía en lugar de con la arquitectura. Hexin ocupa uno de los puntos de cruce más estratégicos a lo largo del curso medio del río Amarillo, el segundo río más largo de China, con aproximadamente 5.464 kilómetros. A diferencia de muchas secciones donde los empinados acantilados o las amplias llanuras de inundación hacían casi imposible el cruce, esta zona conectaba las llanuras centrales con la meseta del Oeste y la cuenca de Guangchong. Cualquiera que moviera ejércitos, mercaderes, grano, caballos o suministros entre el este y el oeste del norte de China inevitablemente pasaba cerca de este corredor. Las antiguas rutas de transporte convergían aquí mucho antes de que existieran los puentes permanentes, haciendo de la tierra circundante una de las puertas más valiosas del norte de China. Perder el control de este cruce significaba exponer regiones enteras a la invasión, mientras que controlarlo permitía a una dinastía regular el comercio y el movimiento militar a lo largo de cientos de kilómetros. Sin embargo, elegir esta ubicación conllevaba un riesgo extraordinario. El río Amarillo ha transportado la mayor carga de sedimentos de cualquier río importante del mundo, a veces transportando más de 1.000 millones de toneladas de limo en un solo año antes de que la construcción de presas modernas alterara su flujo. Ese inmenso volumen de sedimento remodelaba constantemente los canales, elevaba los lechos del río y desencadenaba inundaciones devastadoras. Los registros históricos describen el río cambiando de curso muchas veces, ganándose la reputación de la pena de China a causa de la destrucción que dejaba atrás. Bajo esas condiciones, establecer una ciudad fortificada permanente junto al río parece casi irracional. La mayoría de los ingenieros antiguos preferían un terreno estable donde las defensas no se vieran amenazadas por el agua cambiante. Hexin hizo exactamente lo contrario, sugiriendo que su valor estratégico superaba cada peligro ambiental. La investigación geomorfológica moderna ayuda a explicar por qué el sitio sobrevivió cuando los paisajes circundantes cambiaban repetidamente. La fortaleza ocupaba terrazas fluviales elevadas formadas mucho antes de que comenzara la construcción histórica. Estas terrazas consistían en depósitos relativamente estables que se erguían por encima de la llanura de inundación activa, reduciendo el impacto directo de las inundaciones estacionales mientras mantenían un acceso inmediato a los cruces del río de abajo. Incluso cuando el río Amarillo migraba dentro de su valle, estas plataformas más altas permanecían considerablemente más seguras que las tierras agrícolas más bajas.
Los constructores antiguos pueden no haber poseído la geología moderna, pero siglos de observación habrían revelado qué terreno sobrevivía de forma consistente a las grandes inundaciones. Su decisión se basó, por tanto, en el conocimiento ambiental acumulado en lugar de en el azar, demostrando una impresionante capacidad de leer los paisajes a lo largo de generaciones. La evidencia arqueológica también muestra que Hejin nunca fue simplemente una fortaleza militar. Las excavaciones han descubierto cerámicas, restos domésticos, instalaciones de almacenamiento, murallas defensivas y rastros de ocupaciones a largo plazo que abarcan diferentes periodos históricos. En lugar de funcionar únicamente como una guarnición, operaba como un centro logístico que apoyaba la administración, el comercio, la tributación y las campañas militares simultáneamente. La repetida reconstrucción de las murallas indica que los gobiernos sucesivos veían la preservación como más práctica que la reubicación. Cada reconstrucción representaba otra enorme inversión de trabajo: madera, tierra, ladrillos y piedra. Sin embargo, ninguna dinastía eligió abandonar la posición por completo. Esa persistencia sigue siendo una de las características más notables del sitio. Los textos históricos refuerzan el cuadro arqueológico. Durante el periodo de los reinos combatientes, la región circundante se convirtió en una frontera disputada entre estados rivales que competían por la influencia a través del norte de China. Después de que Qin unificara China, en el 221 a.C., la importancia estratégica de controlar el movimiento a través del río Amarillo solo aumentó, a medida que la administración imperial dependía de una comunicación fiable entre las provincias. Más tarde, los gobiernos Han, Tang, Song, Jin, Yuan, Ming y otros continuaron reforzando las defensas en la zona más amplia de Hejin, porque las mismas realidades geográficas nunca cambiaron. Las fronteras políticas se desplazaban repetidamente, pero el terreno seguía siendo el factor decisivo. Las dinastías surgían y desaparecían mientras el cruce conservaba su valor militar. Esta continuidad crea uno de los mayores misterios del sitio. A lo largo de la historia, los gobernantes a menudo reubicaban capitales, abandonaban fuertes fronterizos o establecían sistemas defensivos completamente nuevos cuando las circunstancias políticas cambiaban. Hejin siguió un patrón diferente. En lugar de buscar una ubicación supuestamente mejor, generaciones de ingenieros reforzaron de forma consistente la existente. Desde una perspectiva arqueológica, esto ha producido múltiples fases de construcción superpuestas ocultas bajo capas de ocupación posteriores. Cada episodio de reconstrucción enterró parcialmente la fortaleza anterior, dejando a los investigadores modernos un complejo registro vertical de técnicas defensivas cambiantes en lugar de un único diseño arquitectónico congelado en el tiempo. Otro misterio, pasado por alto, concierne a lo que los constructores antiguos entendían realmente sobre el propio río. Los hidrólogos modernos se apoyan en imágenes de satélite, análisis de sedimentos, modelado de frecuencia de inundaciones y monitoreo a largo plazo para predecir el comportamiento del río. Ninguna de esas herramientas existía en la antigüedad. No obstante, la colocación de las principales estructuras defensivas sugiere que los constructores explotaron intencionadamente el terreno estable, mientras preservaban el control visual sobre las aproximaciones circundantes. Semejantes decisiones implican generaciones de conocimiento empírico acumulado. En lugar de calcular las probabilidades de inundación matemáticamente, aprendieron directamente de la observación repetida, transmitiendo la experiencia ambiental práctica de una generación de constructores a la siguiente hasta que quedó incrustada en el diseño de la ciudad. La fortaleza también demuestra cómo la geografía puede influir en la historia de forma más poderosa que la tecnología. Los muros masivos, por sí solos, nunca podrían garantizar la seguridad si un ejército simplemente los rodeaba. La verdadera fuerza de Hejin provenía de controlar el movimiento. Cualquier fuerza que intentara cruzar esta sección del río Amarillo arriesgaba encontrarse con defensores que ocupaban un terreno más alto, dominando las aproximaciones circundantes.
Los historiadores militares señalan con frecuencia que los cuellos de botella naturales multiplican la efectividad defensiva porque comprimen el movimiento en corredores predecibles. Hellin transformó un cruce ordinario en una puerta fuertemente defendida, donde fuerzas relativamente pequeñas podían monitorear regiones mucho más grandes. El Círculo de Piedra de Guadalquivir. El Círculo de Piedra de Guadalquivir fue registrado por primera vez por anticuarios que estudiaban la escarpada península de Beara, en el condado de Cork, en el suroeste de Irlanda, mucho antes de que los métodos arqueológicos modernos pudieran explicar lo que estaban contemplando. Encaramado a unos 200 metros sobre el nivel del mar en una ladera azotada por el viento que domina la bahía de Bantry, el monumento parecía, al principio, otro círculo de piedra de la Edad del Bronce esparcido por el campo irlandés. Sin embargo, una medición cuidadosa reveló que Guadalquivir era distinto de la mayoría de ellos. En lugar de un simple anillo de piedras, los arqueólogos encontraron un complejo cuidadosamente dispuesto que consistía en un círculo de 5 piedras, una masiva piedra yacente que formaba uno de los lados del anillo y 2 piedras verticales excepcionalmente altas posicionadas a varios metros fuera del círculo. Juntas, creaban un trazado que parecía demasiado deliberado para ser decorativo, planteando una pregunta que ha permanecido sin respuesta durante décadas. ¿Por qué combinarían los constructores de la Edad del Bronce estos elementos exactamente en esta configuración? Las excavaciones y las prospecciones arqueológicas datan el monumento aproximadamente entre el 1500 y el 1200 a.C., situando su construcción hace más de 3200 años, durante la Edad del Bronce de Irlanda. El círculo en sí mide solo unos 8 metros de ancho, haciéndolo relativamente modesto en comparación con los famosos monumentos de piedra de otros lugares de Gran Bretaña e Irlanda. Sin embargo, las 2 piedras verticales exteriores dominan el paisaje, alcanzando casi 3,5 metros de altura. Transportar piedras de ese tamaño sin grúas metálicas, sin vehículos de ruedas capaces de subir pendientes empinadas o sin maquinaria de tiro, ya habría exigido una organización notable. El desafío se vuelve aún mayor considerando que los constructores eligieron deliberadamente una ladera expuesta en lugar de los valles más planos de abajo, donde la construcción habría sido significativamente más fácil. Cada decisión parece favorecer la visibilidad en lugar de la conveniencia. Uno de los primeros detalles en atraer a los investigadores fue la inusual piedra yacente construida directamente en el círculo. A diferencia de las piedras verticales, una piedra yacente yace horizontalmente y forma un rasgo distintivo hallado principalmente en el suroeste de Irlanda y el noreste de Escocia. Guadalquivir pertenece a esta rara tradición arquitectónica. Sin embargo, incluso dentro de ese grupo, destaca a causa de la colocación de sus 2 piedras verticales aisladas. No completan el círculo, no sostienen otra estructura ni definen una entrada. En cambio, ocupan posiciones que sugieren de inmediato líneas de visión intencionadas. De pie, junto a la piedra yacente y mirando hacia afuera, los 2 monolitos enmarcan una estrecha sección del horizonte occidental, casi como si estuvieran diseñados para guiar el ojo del observador hacia un punto específico del paisaje. Las prospecciones arqueológicas modernas reforzaron esta sospecha. Usando cartografía topográfica detallada y cálculos astronómicos, los investigadores descubrieron que la alineación creada por la piedra yacente y las 2 piedras verticales se corresponde estrechamente con acontecimientos celestes significativos, particularmente la posición de puesta del Sol en el solsticio de invierno y posiblemente la parada lunar mayor del sur. A diferencia de los solsticios anuales, una parada lunar mayor ocurre solo una vez cada aproximadamente 18,6 años, cuando la luna alcanza sus posiciones de salida y puesta más extremas en el horizonte. Si el monumento estaba destinado a observar semejante acontecimiento, sus constructores no podrían haberse apoyado en las observaciones de un solo año. Habrían necesitado generaciones de conocimiento acumulado, registrando pacientemente los cambios en el movimiento de la Luna a lo largo de décadas antes de fijar las piedras en sus posiciones finales. Esa posibilidad introduce uno de los mayores misterios de Guadalquivir. La Irlanda de la Edad del Bronce no dejó registros astronómicos escritos que describieran programas de observación avanzados. Ningún texto superviviente explica cómo se hacían las mediciones, cómo se cartografiaba el horizonte o cómo se planificaban las alineaciones precisas.
No obstante, crear una línea de observación precisa habría requerido un monitoreo repetido del cielo desde exactamente la misma ubicación mientras se tenía en cuenta el irregular horizonte de montaña visible más allá del monumento. A diferencia de los astrónomos modernos, estos constructores no poseían telescopios, instrumentos ópticos, brújulas magnéticas ni equipo de topografía matemática tal como se entiende hoy. Sin embargo, las piedras parecen definir un corredor de visión con una precisión notable, lo que sugiere que la observación a largo plazo y la ingeniería práctica compensaron la ausencia de tecnología sofisticada. El paisaje circundante puede haber sido en sí mismo una parte esencial del monumento. Guayaquil domina la bahía de Bantry, con crestas distantes que crean un horizonte nítidamente definido, donde el sol y la luna desaparecen durante diferentes estaciones. Los investigadores creen cada vez más que el monumento no puede comprenderse independientemente de este entorno natural, porque las colinas se convierten efectivamente en parte de la arquitectura. En lugar de construir muros o torres para establecer puntos de referencia, los constructores pueden haber incorporado al diseño montañas ya presentes. Este enfoque transformó todo el paisaje en un instrumento astronómico donde la piedra y el horizonte trabajan juntos como un solo sistema. Semejante pensamiento demuestra una comprensión del lugar que se extendía mucho más allá de simplemente disponer grandes rocas en un círculo. Igualmente desconcertante es la cuestión de la construcción misma. Los estudios geológicos indican que muchos monumentos megalíticos irlandeses fueron construidos usando arenisca disponible localmente, reduciendo las distancias de transporte, pero sin eliminar las enormes dificultades logísticas. Incluso mover piedras que pesaban varias toneladas cuesta arriba a través de un terreno irregular habría requerido un trabajo coordinado que involucraba cuerdas, rodillos de madera, rampas de tierra y una planificación cuidadosa. La arqueología experimental ha demostrado que las comunidades que usan solo tecnología prehistórica pueden transportar megalitos, pero hacerlo exige docenas de personas trabajando juntas con una coordinación excepcional. Guayaquil, por tanto, representa no solo un enigma astronómico, sino también evidencia de una sociedad capaz de organizar grandes proyectos comunales de ingeniería. A pesar de dejar pocos rastros de asentamientos permanentes en las cercanías, las excavaciones alrededor de círculos de piedra yacentes similares han descubierto ocasionalmente restos humanos incinerados, depósitos de carbón y fragmentos de cerámica de la Edad del Bronce, lo que sugiere que la actividad ceremonial acompañaba a la observación astronómica. Sin embargo, en el propio Guayaquil, la evidencia arqueológica sigue siendo sorprendentemente limitada. No se han descubierto enterramientos ricos, residencias de élite, ni extensos depósitos rituales que expliquen claramente por qué esta ladera exacta se volvió tan importante. La ausencia de evidencia definitiva ha alentado muchas teorías mientras confirmaba muy poco. En lugar de revelar el propósito original del monumento, cada nueva prospección parece solo acotar las posibilidades sin eliminar el misterio central. Otro aspecto notable es cuán precisamente el monumento equilibra la simplicidad con la complejidad. Los visitantes a menudo esperan una estructura masiva comparable a Stonehenge. Sin embargo, Guayaquil logra su mayor efecto usando solo un puñado de piedras. La arquitectura es mínima, pero cada piedra parece desempeñar un papel distinto. Retira la piedra yacente y la posición de observación cambia. Retira cualquiera de las piedras verticales y el horizonte cuidadosamente enmarcado desaparece. Retira el propio círculo y la relación entre el observador y el paisaje pierde su significado. El diseño sugiere que nada fue colocado arbitrariamente, aunque los arqueólogos no pueden explicar del todo el razonamiento detrás de cada decisión. Los avances en la cartografía por satélite, la topografía láser de alta resolución, la fotogrametría con drones y el modelado digital del terreno han proporcionado mediciones más precisas de las que los constructores del monumento podrían haber imaginado jamás. Estas tecnologías confirman que las alineaciones son genuinas en lugar de productos de una coincidencia visual, mientras demuestran también cuán cuidadosamente los constructores explotaron la topografía circundante. Irónicamente, la ciencia moderna ha resuelto la geometría sin resolver la intención.
Los investigadores pueden medir cada ángulo hasta fracciones de un grado, modelar el antiguo horizonte y reconstruir las posiciones del Sol y de la Luna de hace miles de años. Sin embargo, todavía no pueden determinar si K'alalkil funcionaba principalmente como un observatorio, un lugar de reunión ceremonial, un calendario estacional o un monumento que combinaba todos estos propósitos. Kichadi. El descubrimiento que finalmente transformaría el estudio de la antigua India meridional comenzó en un lugar del que casi nadie fuera de Tamil Nadu había oído hablar. Kichadi es una tranquila aldea a orillas del río Vaigai, a unos 12 kilómetros al sureste de Madurai, rodeada hoy de tierras de cultivo en lugar de ruinas monumentales. Nada en la superficie sugería que, bajo solo unos pocos metros de suelo, yacían los restos de un extenso asentamiento urbano que había desaparecido hace más de 2000 años. Los arqueólogos habían sospechado durante mucho tiempo que el fértil valle del Vaigai podría preservar evidencia de una temprana civilización tamil mencionada en la literatura Sangam. Sin embargo, durante décadas esos textos carecieron de una confirmación arqueológica sustancial. Eso cambió en 2015, cuando el Servicio Arqueológico de la India lanzó excavaciones sistemáticas después de que las prospecciones regionales identificaran concentraciones inusualmente densas de cerámica, fragmentos de ladrillo y depósitos culturales que se extendían a través de varias aldeas. A medida que los cuadros de excavación se expandían gradualmente, cada nueva capa producía evidencia que desafiaba las suposiciones sobre cuándo emergió la vida urbana organizada en el sur de la India. Las primeras temporadas revelaron de inmediato que Kichadi no era una aldea aislada, sino parte de un asentamiento mucho más grande repartido por la llanura de inundación del Vaigai. Las estructuras excavadas expusieron muros de ladrillo cuidadosamente colocados, calles estrechas, canales de drenaje, áreas industriales, espacios de almacenamiento, pozos anillados construidos a partir de cilindros de terracota apilados y hornos asociados con actividades de fabricación. Estos no eran los restos de una ocupación temporal, sino rasgos normalmente asociados con comunidades urbanas permanentes capaces de planificar infraestructura a lo largo de generaciones. Los arqueólogos también recuperaron grandes cantidades de tejas de tejado, sugiriendo edificios duraderos en lugar de simples chozas, mientras que la repetida reconstrucción de los muros indicaba que el asentamiento permaneció ocupado a través de múltiples fases en lugar de aparecer brevemente antes de desvanecerse. Aunque solo una diminuta fracción del sitio general ha sido excavada, las prospecciones geofísicas y la distribución de artefactos sugieren que el asentamiento enterrado se extiende a través de bastante más de 100 hectáreas, haciendo de Kichadi uno de los paisajes arqueológicos urbanos tempranos más grandes identificados en el sur de la India. Datar el asentamiento se convirtió en la pregunta más importante, porque su antigüedad determinaría si representaba una ciudad regional relativamente tardía o algo capaz de reconfigurar la cronología de la temprana civilización del sur de Asia. En lugar de apoyarse únicamente en los estilos de cerámica, los investigadores enviaron muestras de carbón de capas arqueológicas seguras para su datación por radiocarbono mediante espectrometría de masas con acelerador. Varias muestras analizadas en laboratorios reconocidos internacionalmente produjeron fechas que alcanzaban el siglo VI a.C., mientras que las fases de ocupación posteriores continuaron hasta el período histórico temprano. Estos resultados situaron la actividad urbana organizada en el Valle del Vaigai varios siglos antes de lo que muchos historiadores habían aceptado previamente. Los hallazgos no borraron la importancia de la civilización del Valle del Indo, que floreció mucho antes, aproximadamente entre el 2600 y el 1900 a.C., pero demostraron que el complejo desarrollo urbano en el sur de la India comenzó significativamente antes de lo que los modelos históricos tradicionales habían sugerido. En lugar de aparecer súbitamente bajo influencia septentrional, el registro arqueológico indicaba cada vez más que la región tamil poseía su propia trayectoria de complejidad social y económica. Los artefactos que emergían de Kichadi refuerzan esa conclusión con una consistencia notable. Más de 18.000 objetos han sido documentados durante las sucesivas temporadas de excavación, representando casi cada aspecto de la vida cotidiana.
Fina cerámica negra y roja apareció junto a tinajas de almacenamiento, vasijas de cocina, fusayolas conectadas con la producción textil, figurillas de terracota, piezas de juego, herramientas de hierro, objetos de cobre, cuentas fabricadas de cornalina, ágata, cuarzo, concha y vidrio, herramientas de hueso, fragmentos de marfil y evidencia de sofisticadas industrias artesanales. Los excavadores identificaron talleres de fabricación de cuentas donde las piedras inacabadas, los desechos de perforación y los restos de pulido permanecían exactamente donde los artesanos antiguos los habían dejado. Los restos metalúrgicos demostraron el trabajo del hierro a una escala más allá de la producción doméstica ordinaria, mientras que la escoria y los fragmentos de horno confirmaron una actividad industrial especializada. En lugar de hallazgos domésticos dispersos, el registro arqueológico reveló un asentamiento organizado que sostenía a artesanos, comerciantes, agricultores y trabajadores cualificados dentro de una economía diversificada. Un descubrimiento atrajo particular atención porque tocaba directamente la alfabetización. Numerosos fragmentos de cerámica portaban inscripciones escritas en Tamil Brahmi, un temprano sistema de escritura usado para registrar nombres y marcas de propiedad. Las inscripciones eran generalmente cortas en lugar de textos literarios. Sin embargo, demostraban que la escritura había entrado en la vida económica cotidiana en lugar de estar restringida exclusivamente a las élites políticas o religiosas. Los arqueólogos recuperaron estos fragmentos inscritos de contextos arqueológicos seguros en lugar de depósitos secundarios, reforzando la confianza en que la alfabetización existía dentro del propio asentamiento. Combinadas con la datación por radiocarbono, las inscripciones contribuyeron a un debate académico continuo respecto a la aparición y la propagación de la escritura en el sur de la India. Aunque los especialistas continúan discutiendo la cronología precisa del Tamil Brahmi, Kechadi proporcionó parte de la evidencia arqueológica más sólida de que había comunidades alfabetizadas activas en la región durante comienzos del primer milenio a.C. El asentamiento también reveló una notable atención al saneamiento y a la planificación urbana. Desagües revestidos de ladrillo conectaban diferentes partes de las áreas residenciales, permitiendo que el agua residual fluyera lejos de los espacios habitables en lugar de acumularse dentro de las calles. Los pozos anillados construidos a partir de segmentos circulares de terracota, apilados con precisión, probablemente suministraban agua, mientras también ayudaban a regular las aguas subterráneas dentro de los vecindarios densamente ocupados. Una ingeniería similar aparece en varios importantes sitios históricos tempranos a través del subcontinente indio. Sin embargo, su presencia en Kechadi demostró que semejante infraestructura había alcanzado el extremo sur en un periodo inesperadamente temprano. La repetida aparición de ladrillos estandarizados sugería que los constructores seguían prácticas de construcción compartidas en lugar de improvisar estructuras individuales, mientras que zonas de actividad cuidadosamente organizadas separaban los espacios domésticos de la producción industrial. Nada en la excavación se asemejaba a una aldea agrícola vagamente organizada. El análisis científico expandió el cuadro aún más. El examen microscópico de los residuos del suelo identificó rastros de actividad agrícola, mientras que los estudios arqueobotánicos recuperaron semillas y restos de plantas que indicaban el cultivo de cosechas adecuadas a la cuenca del Vaigai. El análisis faunístico documentó animales domesticados que apoyaban la producción de alimentos y el transporte. El examen mineralógico de las cuentas y las materias primas mostró que varias se originaron mucho más allá de la región inmediata, implicando la participación en redes de intercambio de larga distancia que enlazaban el sur de la India con centros de producción distantes. La cornalina, por ejemplo, se asocia comúnmente con fuentes situadas a cientos de kilómetros de distancia, demostrando que los habitantes de Kechadi estaban conectados con sistemas comerciales más amplios, en lugar de vivir en aislamiento. La diversidad de materiales importados reflejaba una interacción económica sostenida en lugar de un contacto ocasional. Lindisfarne. Más de 1200 años después de que fuera fundado, todavía hay un lugar en Gran Bretaña donde el mar borra el camino 2 veces cada día. Durante varias horas nadie puede entrar ni salir por tierra, porque el Mar del Norte cubre la única calzada que conecta la isla sagrada de Lindisfarne con el continente. Luego, a medida que la marea se retira, el camino reaparece silenciosamente, como si nada hubiera ocurrido. Es un entorno extraordinario para uno de los centros religiosos más influyentes de la Europa medieval. Y plantea una pregunta que nunca ha perdido su fascinación.
¿Por qué establecerían los constructores deliberadamente una de las comunidades más sagradas de Inglaterra en una isla que repetidamente se aísla del resto del mundo y deja vulnerables a todos los que están en ella? Lindisfarne yace frente a la costa noreste de Inglaterra, justo al sur de la moderna frontera escocesa. El monasterio fue fundado en el año 635, después de que el rey Osvaldo de Northumbria invitara al monje irlandés Aidan del monasterio de Iona a establecer una misión cristiana. La arqueología ha demostrado que el primer monasterio fue construido en gran medida de madera en lugar de las ruinas de piedra que los visitantes ven hoy. Mientras que las excavaciones han descubierto rastros de edificios tempranos, enterramientos, talleres, cerámica importada y evidencia de un asentamiento religioso activo mucho antes de que el priorato normando lo reemplazara en el siglo XII. Sin embargo, la ubicación en sí sigue siendo el primer misterio. La isla mide solo unos pocos kilómetros cuadrados, tiene recursos naturales limitados, se enfrenta a duras tormentas del Mar del Norte durante todo el año y puede volverse completamente inaccesible durante cada ciclo de marea. Construir casi en cualquier lugar del continente habría sido más fácil, más seguro y mucho más práctico. Algunos historiadores sostienen que el aislamiento era precisamente el objetivo. Las primeras comunidades cristianas a menudo buscaban lugares donde la separación de la vida ordinaria alentara la oración, la disciplina y la reflexión. Elecciones similares pueden verse en Skellig Michael en Irlanda, en Saint Michael's Mount en Cornualles y más tarde en el Mont Saint-Michel en Francia. Aún así, Lindisfarne llevó esta idea más lejos que la mayoría. Las mareas crearon efectivamente una barrera natural siglos antes de que se construyeran los muros defensivos. Cada viaje dependía de una comprensión íntima del mar, y un simple error en la sincronización podía dejar a los viajeros varados entre aguas que subían rápidamente. Los postes de advertencia modernos todavía se yerguen a lo largo de la calzada, porque los vehículos continúan quedando atrapados por las mareas entrantes cada año. Un recordatorio de que el mismo paisaje que moldeaba la vida en el siglo VII permanece sorprendentemente inalterado. Su aislamiento ayudó a transformar Lindisfarne en uno de los centros intelectuales de la Europa altomedieval. La isla produjo eruditos, misioneros y manuscritos cuya influencia se extendió mucho más allá de Northumbria. Entre ellos estaban los Evangelios de Lindisfarne, creados alrededor del año 700 y tradicionalmente atribuidos al obispo Eadfrid. El manuscrito contiene casi 250 páginas de vitela cubiertas de elaborados patrones entrelazados, diseños geométricos y pigmentos vibrantes preparados a partir de minerales, plantas y materiales importados. Bajo aumento, muchos detalles decorativos miden solo fracciones de 1 milímetro, requiriendo una precisión notable a pesar de la ausencia de lentes ópticas o iluminación moderna. Los investigadores que estudian los pigmentos han identificado compuestos que incluyen sustitutos de ultramar derivados del lapislázuli, minio, cardenillo y otros colores minerales cuidadosamente preparados. Aunque las técnicas se comprenden cada vez más a través del análisis científico, nadie puede calcular exactamente cuántas pinceladas individuales se necesitaron para completar el manuscrito, haciéndolo uno de los mayores logros artísticos de la Alta Edad Media. La pacífica reputación de la isla cambió para siempre en el verano del año 793. Según la crónica anglosajona y las cartas escritas por el erudito Alcuino de York, unos asaltantes vikingos cruzaron el Mar del Norte y atacaron el monasterio sin previo aviso. Las iglesias fueron saqueadas, los tesoros desaparecieron, los monjes fueron asesinados o tomados cautivos y una de las comunidades religiosas más respetadas de Europa quedó devastada. El acontecimiento en sí probablemente duró solo cuestión de horas. Sin embargo, los historiadores a menudo lo identifican como el comienzo simbólico de la era vikinga, porque demostró que los asaltantes marítimos podían golpear en lo profundo de la Europa cristiana con una velocidad aterradora. Pocos descubrimientos arqueológicos tienen el poder de reconfigurar toda una era histórica. Pero el ataque a Lindisfarne alteró permanentemente la planificación militar, la defensa costera, las alianzas políticas y las percepciones religiosas a través de Gran Bretaña. A pesar de su enorme importancia histórica, sorprendentemente poca evidencia física puede vincularse directamente con la propia incursión.
Los arqueólogos han recuperado artefactos de diferentes periodos de ocupación, cartografiado cimientos de edificios y estudiado restos de cementerios, pero identificar objetos incuestionablemente asociados con los acontecimientos del año 793 ha resultado notablemente difícil. Gran parte de lo que se conoce proviene, en cambio, de fuentes escritas, incluida la correspondencia contemporánea de Alcuino, que describe el horror sentido a través de la Europa cristiana. Este inusual desequilibrio deja a los historiadores en una posición rara donde uno de los ataques más famosos de la historia medieval se recuerda principalmente a través de documentos en lugar de una clara capa de destrucción arqueológica, permitiendo que los debates sobre la secuencia precisa de los acontecimientos continúen más de 12 siglos después. La desaparición de los tesoros del monasterio sigue siendo otra pregunta sin respuesta. Las comunidades religiosas acumulaban orfebrería de metal precioso, manuscritos iluminados, relicarios enjollados, vasos litúrgicos y riqueza donada a lo largo de generaciones. Los relatos contemporáneos confirman que los objetos de valor fueron tomados durante las incursiones vikingas. Sin embargo, no ha sobrevivido ningún inventario completo de lo que se desvaneció. Algunos historiadores creen que los atacantes se llevaron casi todo lo portátil. Otros sugieren que los monjes pueden haber ocultado ciertos objetos antes de huir, especialmente a medida que las incursiones posteriores amenazaban la región repetidamente. Las prospecciones arqueológicas nunca han descubierto un tesoro oculto capaz de resolver el misterio, dejando abierta la posibilidad de que al menos parte de la riqueza perdida de Lindisfarne permanezca sin descubrir en algún lugar bajo la isla o haya desaparecido para siempre en las redes comerciales vikingas que se extendían desde Irlanda hasta el Báltico. La fortaleza de Van. Hace más de 28 siglos, una capital real entera fue construida en lo alto de una cresta de piedra caliza que se eleva casi 100 metros por encima de la llanura circundante, dominando la orilla oriental del lago Van, en la actual Turquía. La cresta se extiende a lo largo de casi 1,8 kilómetros y, sin embargo, ofrece pocas tierras de cultivo, ningún manantial permanente en su cima y solo un puñado de rutas prácticas para llegar a lo alto. Para la mayoría de las civilizaciones, este habría sido uno de los últimos lugares donde valdría la pena establecer una capital. Los reyes del antiguo reino de Urartu lo vieron de forma diferente. Transformaron esta aislada pared de roca en Tuxpa, el corazón de su imperio, ahora conocido como la Fortaleza de Van. La decisión resolvió problemas militares obvios, mientras creaba una serie de desafíos de ingeniería que los arqueólogos todavía tienen dificultades para explicar del todo, haciendo la fortaleza notable no a causa de mitos o leyendas, sino a causa de cuántas preguntas prácticas continúa planteando su construcción. La primera fase monumental de la fortaleza data del reinado del rey Sarduri I durante el siglo IX a.C., cuando Urartu se estaba expandiendo hasta convertirse en uno de los reinos más fuertes de las tierras altas armenias. Las excavaciones, las inscripciones y los estudios arquitectónicos muestran que la cresta no fue simplemente ocupada, sino deliberadamente remodelada. Los acantilados naturales se convirtieron en muros defensivos, las terrazas fueron talladas en la piedra caliza y se añadió mampostería masiva donde la naturaleza dejaba debilidades. El resultado fue una fortaleza que mezclaba la geología y la arquitectura tan eficazmente que, incluso hoy, es difícil distinguir dónde termina la montaña y comienza la construcción humana. Los arqueólogos han identificado muros construidos con enormes bloques de piedra caliza labrada que sostenían secciones superiores de adobe, un método de construcción que equilibraba la durabilidad con los limitados recursos de construcción disponibles en la región. El primer misterio comienza con la propia ubicación. Las capitales antiguas normalmente surgían donde los gobernantes podían controlar tierras fértiles, agua fiable y transporte. La fortaleza de Van ofrecía una visibilidad excepcional, pero sacrificaba casi todo lo demás. Desde la cima, los guardias podían monitorear las llanuras circundantes, los pasos de montaña y grandes secciones del lago Van, cuya superficie yace a una elevación de aproximadamente 1.640 metros sobre el nivel del mar. Cualquier ejército que se aproximara habría sido visible mucho antes de alcanzar los muros. Sin embargo, los mismos acantilados que protegían la ciudad también hacían la construcción extraordinariamente difícil.
Cada bloque de piedra, cada viga, cada suministro de alimentos y cada herramienta tenía que llegar a una cima que ofrecía casi ningún acceso natural. Los arqueólogos coinciden en que los constructores, casi con certeza, se apoyaron en rampas de tierra temporales, trineos de madera, cuerdas y miles de trabajadores, pero no ha sobrevivido ninguna evidencia física de esos sistemas de construcción. La fortaleza en sí permanece, mientras que los métodos que la crearon desaparecieron hace mucho. Mover el material de construcción era solo parte del desafío. Construir directamente sobre la piedra caliza irregular exigía una adaptación constante en lugar de seguir un plan arquitectónico regular. Las prospecciones modernas que usan escaneo láser y cartografía topográfica detallada revelan que muchos muros siguen sutiles curvas e irregularidades en la roca madre en lugar de forzar el paisaje para convertirlo en una perfección geométrica. Esto sugiere que los ingenieros urartianos estudiaron cuidadosamente la forma natural de la cresta antes de que comenzara la construcción, permitiendo que la propia montaña absorbiera gran parte de la fuerza defensiva que los muros artificiales de otro modo habrían necesitado resistir. Fue una estrategia eficiente, pero que requería una planificación notable, siglos antes de que existieran los instrumentos de topografía avanzados. Exactamente cómo los constructores mantenían alineaciones precisas a través de una cresta tan larga e irregular sin equipo de medición moderno sigue siendo incierto. El mayor enigma, sin embargo, puede no ser la piedra, sino el agua. Una fortaleza diseñada para sobrevivir a un asedio no puede depender enteramente de suministros que lleguen desde abajo. Sin embargo, la cima no contiene ningún manantial natural permanente capaz de sostener a una corte real, a soldados, administradores, artesanos y sus familias. Las investigaciones arqueológicas han descubierto cisternas talladas directamente en la piedra caliza, canales diseñados para recoger el agua de lluvia y evidencia de que la gestión del agua formaba una parte esencial de la fortaleza en lugar de una ocurrencia tardía. Los investigadores creen que estos depósitos almacenaban la lluvia estacional, mientras que los suministros adicionales pueden haber sido transportados hacia arriba durante los periodos de paz. Aún así, estimar si estos sistemas por sí solos podían sostener a miles de personas durante un asedio prolongado sigue siendo difícil, porque las capacidades de almacenamiento originales no pueden reconstruirse con completa confianza. La ausencia de evidencia definitiva continúa alimentando el debate sobre cuán resiliente era verdaderamente la fortaleza durante la guerra. Igualmente impresionante es cómo el paisaje circundante se convirtió en parte del sistema defensivo. En lugar de apoyarse únicamente en muros imponentes, los arquitectos urartianos explotaron la propia gravedad. Los atacantes que se aproximaban desde la llanura se enfrentaban a empinadas laderas expuestas, mientras que los defensores ocupaban posiciones dominantes por encima. Los historiadores militares a menudo señalan que la altura multiplicaba la efectividad de fuerzas defensoras relativamente pequeñas, porque las flechas, las piedras y otros proyectiles ganaban alcance e impacto adicionales solo por la elevación. Esto significaba que gran parte de la fuerza de la fortaleza provenía de su ubicación en lugar de la mampostería. En muchos lugares, los acantilados eran tan empinados que los constructores necesitaban solo fortificaciones artificiales limitadas, permitiendo que el trabajo se concentrara donde el terreno ofrecía debilidades potenciales. Siglos después de que Urartu desapareciera, la fortaleza continuó atrayendo a gobernantes que reconocían su importancia simbólica. Uno de sus rasgos más famosos no es urartiano en absoluto, sino una inscripción encargada por el rey persa Darío, primero durante finales del siglo VI a.C., tallada en lo alto de la cara de la roca en persa antiguo, elamita y babilonio cuneiforme. La inscripción ocupa un panel cuidadosamente preparado que originalmente había sido dejado en blanco por un gobernante anterior. Irónicamente, Darío nunca completó el texto él mismo, y las inscripciones posteriores indican que su hijo Jerjes primero terminó el trabajo.
La existencia de este monumento real demuestra que, incluso después de que el control político se desplazara al imperio aqueménida, la fortaleza de Van seguía siendo lo bastante significativa como para que uno de los mayores imperios de la historia dejara una declaración permanente sobre sus acantilados. La roca se había convertido en más que una fortaleza. Se había convertido en un símbolo de autoridad reconocido a través de generaciones. Las excavaciones arqueológicas también han revelado numerosas cámaras talladas directamente en la piedra caliza bajo las estructuras visibles. Algunas servían como almacenes, otras probablemente funcionaban como espacios rituales, mientras que varias siguen siendo difíciles de interpretar porque contienen pocos artefactos diagnósticos. Pasajes estrechos, salas inacabadas y cámaras aisladas insinúan que porciones de la fortaleza pueden haber tenido propósitos especializados más allá de la vida militar ordinaria. Sin descripciones escritas que expliquen cómo se usaban estos espacios, los arqueólogos deben apoyarse solo en la evidencia arquitectónica, dejando varias interpretaciones abiertas al debate. Cada excavación responde preguntas prácticas mientras introduce nuevas incertidumbres sobre cómo funcionaba realmente la fortaleza en el día a día. El Turuñuelo. El Casas del Turuñuelo no fue descubierto como un palacio que se alzaba sobre el paisaje. Durante décadas pareció ser poco más que un montículo agrícola en las afueras de Guareña, en la provincia de Badajoz, en el oeste de España. La elevación se conocía desde la década de 1980, pero la investigación sistemática comenzó en 2014, seguida de una gran campaña de excavación en 2015, dirigida por los arqueólogos Sebastián Celestino Pérez y Esther Rodríguez González. Bajo el suelo, su equipo descubrió un monumental edificio de 2 plantas que databa del siglo V a.C., completo con corredores, salas, altos muros de tierra y una amplia escalera. Su estado de conservación era casi desconocido para la arquitectura de la Edad del Hierro en el Mediterráneo occidental. Sin embargo, cuanto más profundamente excavaban los arqueólogos, más claro se volvía que la estructura no simplemente se había derrumbado o sido abandonada. Sus últimos ocupantes habían transformado deliberadamente todo el complejo en el escenario de su propia destrucción. El primer gran impacto apareció en el patio bajo la escalera. Los arqueólogos encontraron esqueletos de animales articulados densamente empaquetados en el espacio, muchos todavía yaciendo cerca de las posiciones en las que habían caído. Un estudio multidisciplinar publicado en PLOS ONE examinó 6.770 huesos e identificó al menos 52 animales, 41 équidos, 6 reses, 4 cerdos y un perro. La mayoría de los équidos eran caballos adultos, aunque también estaban representados burros y posibles híbridos. Esto no era un pozo de basura gradualmente llenado con cadáveres descartados. Animales completos habían sido depositados en capas sucesivas, creando lo que los investigadores describen como el mayor sacrificio masivo de animales conocido de la primera edad del hierro en el Mediterráneo occidental. Varios équidos estaban asociados con arreos de hierro, sugiriendo que animales útiles y valiosos entraron en el patio con el equipo todavía conectado a su papel social. Para una comunidad de la Edad del Hierro, la destrucción de tantos caballos representaba una pérdida asombrosa. Los caballos requerían tierras de pasto, forraje de invierno, conocimiento de cría, entrenamiento y cuidado constante. Podían servir como animales de transporte, símbolos de estatus e instrumentos de poder político. Matar uno podía cargar con un significado religioso, pero sacrificar docenas significaba destruir intencionadamente una reserva concentrada de riqueza. Los esqueletos también muestran que el acontecimiento no fue una sola masacre caótica. La estratigrafía, la evidencia de radiocarbono y la disposición de los cuerpos indican al menos 3 fases de deposición separadas. En las capas anteriores, muchos cadáveres permanecían completos y en gran medida sin procesar. En la fase final, las reses y los cerdos mostraban marcas de corte y otra evidencia de descuartizamiento, mientras que las vasijas y los restos de comida en otras partes del complejo apuntan a un banquete conectado con los rituales de clausura.
Los equidos fueron tratados de forma diferente de los animales destinados al consumo. Sus cuerpos fueron dejados en su mayoría intactos, indicando que su valor yacía en el acto de entregarlos en lugar de en alimentar a los participantes. El patio, por tanto, preserva una secuencia ritual controlada. Los animales fueron seleccionados, sacrificados y dispuestos. Siguieron ceremonias adicionales. Parte del ganado se preparó como comida, y solo después el edificio fue preparado para su clausura permanente. Esta distinción hace al Turuñuelo más perturbador que un sitio de sacrificio ordinario. Los animales no fueron víctimas de una batalla, una sequía o una epidemia, y el contexto no se asemeja a una eliminación de emergencia. Sus edades y su condición física sugieren una población deliberadamente gestionada en lugar de una colección de ganado débil o moribundo. El análisis químico de los dientes de los animales ha hecho el cuadro aún más extraño. Los isótopos de estroncio, oxígeno y carbono preservados en el esmalte dental pueden registrar la geología, el agua y la dieta experimentadas mientras un animal crecía. El análisis reciente de restos seleccionados del Turuñuelo reveló orígenes geográficos variados e historias de movilidad. Mientras que varios caballos parecen haber recibido forraje en lugar de sobrevivir solo del pasto cercano, algunos animales pueden, por tanto, haber sido traídos al Valle del Guadiana a través de redes que se extendían más allá de la región inmediata. Si esa interpretación es correcta, la ceremonia consumió no solo ganado criado localmente, sino animales cuyo movimiento, alimentación y propiedad reflejaban un sistema económico o político mucho más amplio. El edificio que rodeaba el patio era igualmente excepcional. El examen geoarqueológico de su construcción en tierra identificó suelos cuidadosamente seleccionados, mezclas estandarizadas y métodos de trabajo organizados que requerían mano de obra cualificada. El adobe a menudo se imagina como tosco o temporal. Sin embargo, los muros supervivientes demuestran un uso controlado de arcilla, áridos y humedad a una escala monumental. Una escalera unía los dos niveles y algunos de sus peldaños inferiores incorporaban mortero de cal, una elección de construcción inusual en esa región durante el siglo V a.C. Las salas excavadas contenían objetos de bronce, marfil decorado, vidrio, cerámicas y materiales importados conectados con rutas que alcanzaban el Mediterráneo oriental. Estos hallazgos indican que el Turuñuelo no era un santuario rural aislado, sino un centro rico que combinaba autoridad ceremonial, económica y posiblemente política. Su ubicación hacía posible semejante poder. El complejo se hallaba dentro de la fértil llanura de inundación del Guadiana, cerca del río y de un meandro abandonado, en una zona capaz de sostener la agricultura, el ganado y el transporte fluvial. Bienes, animales y personas podían moverse a través del paisaje, enlazando las comunidades del interior con el comercio mediterráneo más amplio. Sin embargo, cerca del final del siglo V a.C., este productivo centro fue intencionadamente terminado. Después del banquete y los sacrificios, partes del edificio fueron desmanteladas o deliberadamente destrozadas. Se prendió fuego dentro del complejo, pero el patrón de destrucción no se asemeja a un ataque incontrolado. La quema fue seguida de una operación aún más laboriosa. Los restos fueron cubiertos bajo un gran montículo de tierra. Los objetos de valor portátiles permanecieron dentro y la estructura nunca fue reconstruida. Este es el misterio central del Casas del Turuñuelo. Los invasores normalmente retiran los objetos preciosos de un centro conquistado. Los residentes que escapan del peligro se llevan la riqueza portátil consigo. Los incendios accidentales usualmente producen una destrucción desigual seguida de intentos de rescatar material útil. En el Turuñuelo, el sacrificio, el festín, la demolición, la quema y el enterramiento forman una secuencia conectada. El edificio parece haber sido tratado casi como una entidad viva, que tenía que ser ceremonialmente sacrificada, sellada y retirada del uso ordinario. La destrucción requería planificación, autoridad y una gran fuerza de trabajo, lo que significa que el acontecimiento final fue probablemente organizado en lugar de realizado por un pequeño grupo que actuaba en pánico. Irónicamente, el enterramiento logró lo opuesto del borrado completo.
Al cubrir las ruinas, los responsables crearon una envoltura protectora que redujo la erosión, el saqueo y la exposición prolongada a la intemperie. Materiales frágiles que usualmente desaparecen sobrevivieron, incluidos rastros de madera, textiles, marfil decorado y superficies arquitectónicas. Las personas que clausuraron el Turuñuelo crearon involuntariamente una cápsula del tiempo que preservó sus acciones finales durante más de 2000 años. Su motivo, sin embargo, nunca fue registrado. La clausura pudo haber seguido a una crisis religiosa, al colapso de un grupo gobernante, a la muerte de un líder importante o al deseo de impedir que un edificio sagrado fuera ocupado por enemigos. Ninguna de estas explicaciones da plena cuenta de la cantidad de riqueza deliberadamente destruida. El misterio se profundizó durante la campaña de excavación de 2023, cuando los arqueólogos encontraron fragmentos de rostros de piedra tallada cerca de una de las entradas. Dos parecen representar a mujeres que portan elaborados pendientes, mientras que otros fragmentos han sido interpretados como figuras masculinas, incluido un posible guerrero. Eran las primeras representaciones humanas conocidas conectadas con seguridad con la cultura tartésica, que a menudo había sido descrita como en gran medida anicónica, porque su imaginería religiosa superviviente enfatizaba los animales, las plantas y las piedras sagradas. La calidad del tallado invita a la comparación con la escultura griega y etrusca contemporánea. Sin embargo, las joyas, los peinados y otros detalles conectan las figuras con las tradiciones ibéricas locales. Si representaban deidades, personajes legendarios o individuos de élite, sigue siendo desconocido. Más importante aún, las esculturas también habían sido rotas y depositadas dentro de la capa de destrucción. Esto sugiere que los animales, la arquitectura, los objetos importados y las imágenes humanas no fueron accidentes separados. Todos ellos pueden haber formado parte de la misma ceremonia final. La pregunta más fuerte no es, por tanto, ¿por qué la gente antigua sacrificó caballos? Porque el sacrificio de animales está documentado en muchas sociedades. El verdadero misterio es por qué una comunidad organizada reunió docenas de animales valiosos, condujo rituales repetidos, celebró un festín, destruyó objetos prestigiosos, quemó un avanzado edificio de 2 plantas y luego invirtió un enorme trabajo en enterrarlo todo. Aproximadamente en el mismo periodo, la cultura tartésica estaba desapareciendo del registro arqueológico después de siglos de interacción entre las comunidades ibéricas locales y las redes comerciales fenicias. El Turuñuelo puede preservar una de las ceremonias finales de esa transformación, pero la arqueología todavía no puede determinar si sus constructores creían que estaban poniendo fin a un santuario, protegiéndolo, transfiriendo su poder sagrado o respondiendo a un colapso político ya en marcha. El patio preserva el coste de la ceremonia en huesos. La escalera preserva la confianza técnica de sus constructores. Los objetos importados revelan la distancia de sus contactos. Los rostros rotos trastocan las viejas suposiciones sobre su arte. El fuego y el enterramiento prueban que el final fue intencional. Horvat Kur, las fortalezas del Cáucaso. Ubicado en las escarpadas tierras altas del sur del Cáucaso, una región que ha servido como encrucijada entre Europa y Asia durante miles de años, Horvat Kur se yergue como uno de los sitios arqueológicos más intrigantes de la zona. Los arqueólogos identificaron el asentamiento a través de prospecciones de posiciones defensivas elevadas esparcidas por las crestas de montaña y los valles estratégicos. Aunque parcialmente en ruinas, los muros de piedra supervivientes, las estructuras defensivas y los restos de habitación revelan que Horvat Kur, en su día, ocupó una posición dominante sobre importantes rutas de viaje y comercio. Lo que hace notable al sitio no es su tamaño, sino el conocimiento de ingeniería oculto dentro de sus piedras. Las ruinas plantean preguntas sobre las técnicas de construcción, la gestión de recursos, la planificación militar y la adaptación ambiental que siguen siendo solo parcialmente comprendidas hoy. El primer misterio concierne a la construcción del propio Horvat Kur. La fortaleza ocupa un terreno naturalmente defensivo caracterizado por empinadas laderas, afloramientos rocosos y difíciles rutas de acceso. Los visitantes modernos a menudo tienen dificultades para alcanzar fortificaciones de montaña similares, incluso con equipo contemporáneo.
Sin embargo, los constructores antiguos transportaron con éxito miles de kilogramos de piedra cuesta arriba y ensamblaron muros defensivos duraderos sin grúas, camiones, herramientas de acero ni sistemas de elevación mecanizados. La evidencia arqueológica indica que muchas secciones de la fortificación fueron construidas directamente en la roca madre natural. Los constructores adaptaron cuidadosamente las alineaciones de los muros a los rasgos geológicos existentes, reduciendo la tensión estructural mientras maximizaban la fuerza defensiva. Este enfoque se asemeja a técnicas observadas en sitios como Machu Picchu, en Perú, y varias fortalezas urartianas, a través de Armenia y el este de Turquía. Los investigadores estiman que incluso un muro defensivo modesto, que midiera 100 metros de longitud, 3 metros de altura y 2 metros de grosor, requeriría cientos de metros cúbicos de piedra. Dependiendo de la densidad de la roca, semejante estructura podría contener bastante más de 1000 toneladas métricas de material. El misterio no es simplemente cómo se movieron las piedras. La pregunta más grande es cómo los ingenieros antiguos planificaron y coordinaron semejante proyecto en un entorno montañoso donde el transporte en sí era uno de los mayores obstáculos. No sobreviven manuales de construcción escritos. No se han descubierto planos de ingeniería detallados. Sin embargo, los muros todavía se yerguen. Uno de los rasgos más impresionantes de Horvat-Kur es su longevidad. Los terremotos son comunes a lo largo de la región del Cáucaso. A lo largo de miles de años, la actividad sísmica, las fluctuaciones de temperatura, las lluvias, la erosión y el crecimiento de la vegetación deberían haber dañado severamente cualquier estructura mal diseñada. Sin embargo, porciones de la fortificación siguen siendo reconocibles hoy. Esto sugiere que los constructores poseían un conocimiento práctico de la estabilidad estructural que se extendía mucho más allá del simple apilamiento de piedras. Los canteros antiguos parecen haber comprendido cómo distribuir el peso, anclar los muros a la roca madre y usar el propio terreno como una fuerza estabilizadora. Los ingenieros estructurales modernos usan modelos matemáticos, simulaciones por computadora y prospecciones geotécnicas para evaluar la estabilidad de las laderas. Los constructores de Horvat-Kur no tenían ninguna de estas herramientas. En cambio, se apoyaron en la experiencia acumulada transmitida de una generación a otra. Los métodos exactos usados para determinar la colocación segura de los muros siguen siendo desconocidos. Este misterio se asemeja a preguntas similares que rodean a los castros de la Edad del Hierro en Gran Bretaña, a los Opida celtas en la Europa continental y a las fortalezas de montaña a través del Cáucaso. Los monumentos sobreviven, pero el conocimiento de ingeniería detrás de ellos ha desaparecido en gran medida. Antes de que la construcción pudiera comenzar, alguien tenía que estudiar el paisaje. Este puede ser uno de los logros tecnológicos menos apreciados asociados con Horvat-Kur. La fortaleza ocupa una posición que ofrece una visibilidad extensa a través de los valles circundantes. Las torres defensivas y las secciones de muro parecen deliberadamente dispuestas para maximizar la observación mientras minimizan los puntos ciegos vulnerables. Los planificadores militares modernos se apoyan en mapas topográficos, fotografía aérea, imágenes de satélite y análisis de visibilidad generados por computadora. Los constructores antiguos se apoyaron únicamente en la observación directa. Sin embargo, lograron un posicionamiento defensivo notablemente efectivo. Los investigadores que estudian las fortificaciones antiguas observan con frecuencia que las plazas fuertes exitosas a menudo ocupan ubicaciones capaces de monitorear las rutas principales mientras permanecen difíciles de atacar. Horvat-Kur parece seguir exactamente este principio. El misterio yace en cuán precisamente los topógrafos antiguos podían evaluar el terreno usando solo herramientas simples. ¿Estaban usando cuerdas, varas de medir, dispositivos de visión o técnicas que no dejaron rastros arqueológicos? La evidencia sigue siendo incompleta. Una fortaleza no puede sobrevivir sin agua. Este simple hecho crea uno de los mayores misterios de Horvat-Kur. Las fortificaciones de montaña se enfrentan a un desafío único. Las ubicaciones elevadas proporcionan una excelente defensa, pero a menudo carecen de acceso fiable a ríos y manantiales. Durante un asedio, los defensores podían quedar aislados de las fuentes de agua externas durante semanas o incluso meses.
los arqueólogos han identificado evidencia que sugiere sistemas para recoger y almacenar agua dentro de fortalezas caucásicas similares. Depósitos tallados en la roca, sistemas, canales y rasgos de recolección de agua de lluvia aparecen en numerosos sitios a través de la región. Si Horvat-Kur empleaba sistemas comparables, sus constructores habrían necesitado una comprensión sofisticada de la hidrología y la gestión de recursos. Consideremos las matemáticas. Una población de solo 200 individuos requiere cientos de litros de agua cada día para beber, preparar comida y para la supervivencia básica. A lo largo de un asedio de un mes, la demanda de agua podría exceder los 100.000 litros. Proporcionar semejantes cantidades requiere una planificación cuidadosa. La capacidad de almacenamiento debe calcularse. Los patrones de lluvia deben comprenderse y las pérdidas por evaporación deben minimizarse. Sin embargo, ningún registro escrito explica cómo se realizaban estos cálculos. El conocimiento de ingeniería existe solo en la arquitectura superviviente. Horvat-Kur puede que nunca funcionara como una fortaleza aislada. En cambio, puede haber sido parte de un sistema defensivo más grande que se extendía a través de los corredores de montaña. Muchas fortificaciones antiguas a través del Cáucaso ocupan posiciones con líneas de visión directas hacia plazas fuertes vecinas. Semejantes disposiciones crean la posibilidad de redes de comunicación de larga distancia. Las señales de fuego representan una posible explicación. Las señales de humo proporcionan otra. Y la señalización reflectante usando superficies pulidas también ha sido propuesta en varios sitios antiguos alrededor del mundo. Los estudios experimentales demuestran que los fuegos de señal pueden transmitir advertencias a través de docenas de kilómetros en cuestión de minutos si las estaciones están adecuadamente posicionadas. Sistemas similares fueron documentados en la antigua China, Roma, Bizancio y la Europa medieval. Si Horvat-Kur participaba en semejante red, su valor estratégico se habría extendido mucho más allá de sus muros físicos. El misterio es que la evidencia directa sigue siendo escasa. Las torres sobreviven, pero los métodos de comunicación no. Construir Horvat-Kur requería más que conocimiento de ingeniería, requería organización social. Cada piedra tenía que extraerse de la cantera, cada bloque tenía que transportarse y cada muro tenía que ensamblarse. Los trabajadores requerían comida, herramientas, refugio y coordinación. Los proyectos de construcción modernos generan extensa documentación que registra la mano de obra, la logística y las cadenas de suministro. Los proyectos antiguos rara vez dejan tales registros. Como resultado, los arqueólogos pueden estimar los requisitos de mano de obra, pero a menudo no pueden identificar a los individuos responsables. Esto crea una paradoja fascinante. La fortaleza demuestra claramente un esfuerzo colectivo organizado. Sin embargo, las personas que coordinaron ese esfuerzo permanecen casi completamente anónimas. ¿Quién dirigió la construcción? ¿Cómo se asignaba la mano de obra? ¿Cómo se distribuían los recursos? Las respuestas siguen siendo desconocidas. Llegamos al final de este recorrido por algunos de los lugares más extraños que el mundo antiguo nos ha dejado. Desde el castillo de Trotsky, encaramado sobre dos volcanes extintos, hasta las silenciosas fortalezas del Cáucaso, cada uno de estos sitios comparte una misma cualidad desconcertante. Podemos medir cada piedra, cada alineación y cada muro, pero la intención y los métodos exactos de quienes los levantaron se nos escapan. La ciencia moderna ha resuelto la geometría sin resolver el propósito. Y ahora que has viajado con nosotros por estos misterios, ¿cuál te ha dejado pensando más? ¿El círculo estelar de Kealkil, la ciudad tamil enterrada de Kechadi, o el edificio que sus propios constructores sacrificaron y enterraron en el Turuñuelo? Déjanoslo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.